Buenas noches, compañeros, compañeras. Queremos darle inicio pues a esta exposición que queremos plantear, esta presentación sobre narrativas digitales y creatividad. Hemos titulado el uso de podcasts, videos y cómics en la enseñanza diversa. Pero antes de empezar, queremos pues como hacer una breve introducción en la que nos gustaría plantear, primero que todo, pues hacer una reflexión acerca del desafío del uso de la tecnología en la enseñanza. Es decir, qué representa el uso de la tecnología en el contexto de la educación, en la época en la que vivimos, teniendo en cuenta que la tecnología está generando una transformación profunda e irreversible de la sociedad, y tanto así que proyectamos la sociedad desde los entornos de aprendizaje. Queremos empezar haciendo una reflexión planteada desde la conferencia de Heidegger titulada Serenidad. El filósofo alemán Martin Heidegger comienza a plantearnos en dicha conferencia la diferencia entre el pensamiento calculador y el pensamiento reflexivo. Nos dice que el pensamiento calculador es el pensamiento propio de la ciencia y de la tecnología, enfocado en la eficiencia técnica, enfocado en resultados y digamos que es un pensamiento que no se detiene, es un pensamiento que va a la vanguardia y que digamos que es más propio de los científicos. Por el contrario, o digamos como contrapartida, encontramos el pensamiento reflexivo, que es el pensamiento propio de la filosofía, es un pensamiento que va más lento, va a la retaguardia, es decir, va detrás del pensamiento calculador. Es muy propio de la filosofía en tanto que debe reflexionar acerca de las implicaciones del uso de la tecnología en la sociedad en la que nos encontramos y digamos que hace una reflexión ética sobre estos usos y, como lo venimos diciendo, va siempre en la retaguardia porque es la que debe detenerse, calcular, pensar, o más bien reflexionar y pensar acerca de las implicaciones éticas y cuáles son las consecuencias de estos usos en la sociedad actual. La pedagogía, como la filosofía, van a la retaguardia, es decir, ayudan a interpretar y orientan el impacto de la técnica, es decir, se sirven de la técnica para de ella hacer una reflexión, y esa reflexión nos permite orientar ese uso de una manera más acorde con lo humano. Al mismo tiempo, cuando hablamos ya de esa tecnología al servicio de lo humano, que es lo que nos invita a reflexionar la pedagogía, vamos acá, traemos una idea de Michel Onfray, filósofo francés, que nos dice que la tecnología debe servir al ser humano, no al revés. Es decir, la tecnología no debe ser una punta de lanza de la sociedad actual en la cual ella marque los derroteros por los cuales se conduce el humano, sino que por el contrario, es la tecnología la que comienza a servir del humano, debe estar siempre generando tareas más asequibles que nos permitan humanizar la vida. Y en ese sentido, la pedagogía es humanizarla, es utilizar la tecnología a nuestro servicio para poder encontrarnos en una educación más humanizada. Sabemos que, como lo dice Paul Virilio, todo avance tecnológico tiene unas consecuencias. Él lleva su accidente total. Es decir, todo tiene consecuencias que implican cualquier avance tecnológico, pero corresponde también a la ciencia, perdón, a la pedagogía, no dejar de usarla, de dejar de usar estos avances, sino por el contrario, hacer de ellos que sean más efectivos para que se pueda desarrollar lo humano en su máximo esplendor. Jorge Jaime Adorno advierten también de los riesgos del uso de la razón instrumental, de esa razón más acorde con el pensamiento tecnológico, que pueden llegar a generar un pensamiento de dominación y mercantilización en la educación. Sin embargo, se deben plantear varios desafíos aquí que implican el uso de estas tecnologías de una manera más medida, mesurada, pero desde el pensamiento, que nos sirva precisamente para alcanzar mejores estándares y para que nos sirva para generar más seres humanos, digamos, más acordes con el tiempo en el que nos toca compartir. En ese sentido, planteamos acá una presentación en la cual nuestro desafío es mirar de qué manera el uso de la tecnología, en este caso los podcasts, videos y cómics como narrativas creativas, nos ayudan a humanizar y a liberar al ser humano.
Muy buenas tardes, les habla David Andrés Villegas Castaño. Vamos a explorar un poco el tema de narrativas digitales y creatividad en los contextos de la escuela inclusiva, específicamente con la diversidad funcional. Para vincular a la diversidad funcional en estas narrativas digitales es importante comprender el concepto de narrativas digitales y cómo se vincula con el concepto de creatividad. A la vez, esto permite explorar el potencial inclusivo de la escuela, teniendo en cuenta toda la diversidad funcional que habita en ella y orientar estrategias didácticas prácticas en contextos de escuelas inclusivas. Las narrativas digitales son historias contadas con medios digitales que tienen en cuenta el texto, la imagen, el audio, el video, lo que permite comunicar ideas desde la diversidad funcional de una forma creativa e interactiva. Las narrativas digitales entonces son relatos creados y compartidos con medios digitales, permiten combinar texto, imagen, sonido y multimedia y favorecen a su vez la expresión multimodal y la participación activa de todos los estudiantes. La creatividad en la escuela, más que un arte, es una capacidad de resolver problemas de manera creativa. Recordemos que cuando tenemos un contexto de diversidad funcional, los niños tienen que vincularse a través de metodologías activas para poder desarrollar el potencial individual de cada uno de ellos. La creatividad entonces promueve motivación, autonomía, pensamiento divergente y pensamiento crítico y permite potenciar las habilidades de los estudiantes a través de los entornos digitales. Las narrativas digitales tienen en cuenta los contextos inclusivos, ya que responden al principio de equidad, el principio de justicia y el principio de educación para todos, donde cada estudiante participa desde sus habilidades y desde sus capacidades específicas. Permiten entonces que ellos se expresen a través del texto, la voz, la imagen y los símbolos. Tengamos en cuenta que la representación simbólica es un concepto creado por Jerome Brunner que expresa que la diversidad funcional es fomentada a través de símbolos sociales y construidos de manera social y cultural. Se puede abordar elementos de la diversidad funcional como la dislexia a través de narraciones o podcasts, el trastorno del espectro autista, se puede abordar desde el uso de cómics secuenciales, el stop motion. Recordemos que los niños con trastorno del espectro autista fijan la atención en elementos muy específicos. Entonces, los cómics terminan siendo una herramienta fundamental para este propósito. Y en cuanto a la parálisis cerebral, podemos usar videos interactivos, ya que recordemos que la parálisis cerebral tiene un compromiso específico en el desempeño motriz. Obviamente todo esto tiene que vincularse a través de metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. En cuanto a las estrategias didácticas inclusivas, se encuentra el diseño universal para el aprendizaje, conocido como el DUA, que permite múltiples formas de representación, acción y expresión, vinculando a la totalidad del grupo, no solamente en este caso a la diversidad funcional, sino a todo el estudiantado a través de metodologías como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, y tener en cuenta entonces todo lo que ellos traen de su casa si se habla de aprendizajes adquiridos fuera del contexto educativo. El aprendizaje basado en proyectos permite generar narrativas digitales, generando como producto final el aprendizaje colaborativo que sucede entre todos los estudiantes. En cuanto a los recursos específicos para la atención a la diversidad funcional en la escuela inclusiva, entonces están los cómics, los podcasts, el andamiaje digital. Recordemos que quien nos habla del andamiaje es Vygotsky, donde esta estrategia es importante para promover el aprendizaje de los niños con diversidad funcional. Los videos que permiten captar la atención de todos y a partir de ellos promover una estrategia de trabajo colaborativo o aprendizaje cooperativo en el que los estudiantes se vinculan directamente con tareas específicas, como lo dice y lo expresa la teoría. Un saludo a todos, mi nombre es María Clemencia García Montes y a partir de este momento vamos a abordar lo que tiene que ver con el podcast y su uso en el ámbito educativo. Es necesario recordar también pues que el podcast es un recurso digital que viene en formato de audio y que nos permite precisamente la distribución y el consumo de información o de cierto tipo de contenidos de manera flexible y accesible.
En el ámbito educativo se ha consolidado entonces como una de las herramientas didácticas más fuertes porque nos sirve para potenciar principalmente tres cosas, que son el aprendizaje autónomo, el repasar pues algunos conceptos que es importante que los estudiantes tengan claros y también la ampliación del conocimiento desde diversos contextos. El valor pedagógico entonces radica en la posibilidad de integrar la narración, el análisis y la reflexión de temas que pueden ser variados, asimismo como favorecer la comprensión profunda, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes a partir de la retroalimentación que se hace de lo que ellos escuchan. A continuación, entonces, vamos a abordar una pregunta que es bastante importante para nosotros también como maestros y tiene que ver con la forma en que nosotros accedemos al conocimiento y es qué escuchar. Sabemos que son buenos, pero ¿qué se puede escuchar al respecto? Entonces tenemos dos recomendaciones para hacerles. Unas que son para las clases de los profes y otras que son de profes para profes. Para las clases de los profes, pues tenemos filosofía de bolsillo, que digamos que es una manera muy cotidiana de analizar nuestro entorno. Un libro una hora que se basa básicamente en los clásicos, resumidos de manera concreta con sus principales argumentos. Paredro, que es un espacio en donde un presentador, digamos que entrevista a diversos autores y lo que hace es hacer una comparación también desde la parte cinematográfica, si han sido llevados a series, a producciones pues, de películas y esto, para hacer la comparación con la obra y pues hacer una invitación a la lectura. Y Literatus, que es en el que nos vamos a centrar ahorita. Del otro lado, entonces, tenemos la recomendación que es de profes para profes. El primero de ellos es Schooled, que es un podcast que se trata de análisis de la distribución de recursos económicos, por así decirlo, qué es lo que elegirán a cada escuela, en el caso preciso, por ejemplo, de Pensilvania, que es porque esto no funciona en todos los espacios y cuáles son como algunas alternativas que se podrían proponer para que haya un cambio realmente positivo e impactante en, digamos que el destino de este dinero. El segundo de ellos se llama Maestro Demasiado Geniales y un micrófono. Este espacio lo generaron unos profes que son afro y que vieron la necesidad de alzar sus voces desde una experiencia que los, digamos que los había hecho sentir un poco marginados. Entonces ellos pensaron que si esto lo estaban sintiendo ellos como adultos, como maestros, pues qué podrían sentir los estudiantes. Entonces ellos se animaron, decidieron hacer un podcast en el que empiezan a contarnos sobre temas, digamos, como la raza, el optimismo, sobre el crecimiento, sobre las políticas educativas y demás cosas, pues que son interesantes también para nosotros. Y el último de ellos se llama Profesores fuera de servicio. Este podcast tiene que ver mucho como con la línea que veníamos tratando en la última clase, que es como la salud mental también del docente. Allí los principales profesores, digamos que los que tienen mayor contenido y publicaciones en TikTok, eh, tienen un espacio para contar sus historias del aula, estas que compartimos, que a veces nos callamos y que es bueno contemplar también como otra perspectiva. Es un podcast que es bastante auténtico, que es entretenido y que pretende precisamente generar estos espacios en los que todos, pues digamos que coincidimos. Ahorita vamos a hablar de Literatus, que es nuestra recomendación principal. Literatus es un podcast que aborda el universo del cuento y sus autores principalmente. Esto lo explora de manera relajada, pero profunda también sobre el género del cuento, básicamente. Allí lo que hace Federico Baraya, que es el creador, es que combina el análisis literario, las lecturas dramatizadas y los comentarios de obras que pueden ser tanto clásicos como literatura pues, más contemporánea. Allí lo que pasa entonces es que el autor lo que pretende es hacer como trazarse un propósito claro, que es difundir el gusto por los libros, pero basándose principalmente en la narrativa breve, que es, digamos que, mayor acceso para los jóvenes, que digamos que por muchas situaciones que todos conocemos, tienen este afán también de consumir rápido, como digamos que el contenido que se les presenta. Entre los episodios pues, que más destacan de Literatus están los de cuatro escritores que son Horacio Quiroga, Clarice Lispector, José Saramago y Alice Munro, siendo estos dos últimos, por ejemplo, Nobel de Literatura, lo cual nos lleva a pensar que son pues como de gran complejidad al momento de abordarlos. Sin embargo, como él lo que aborda es la parte del cuento, entonces digamos que genera como una empatía más real o un vínculo más estrecho con, digamos que la trayectoria del autor, porque lo hace a partir del cuento.
También hay episodios pues que son dedicados a cuentistas latinoamericanos y a obras que han sido olvidadas un poco. Entonces de lo que trata allí es tratar de rescatar como todo este contenido para que no se pierda y para que sea analizado desde otra perspectiva también. Esto entonces es muy bueno para los estudiantes porque no solamente ofrece como una mirada crítica de lo que está pasando, sino que es una experiencia estética también por la forma en que están narrados los cuentos. La estructura básicamente se presenta la biografía del autor con muchos datos que son de interés para los estudiantes por la forma también en que los cuenta y luego hay digamos que un apartado en donde él hace la lectura del cuento de manera dramatizada y esto pues genera gran impacto en ellos. El tono del podcast se caracteriza porque es cercano, es entusiasta y además es muy didáctico porque nos enseña sobre las técnicas narrativas. Entonces esto atrae mucho al público juvenil porque los ilustra un poco sobre cómo pueden escribir, que a ellos les llama la atención como manera también de expresar sus sentimientos. En el ámbito académico, entonces, Literatus, digamos que nos ofrece estos 5 puntos que aparecen allí. El primero de ellos es la introducción a la literatura, porque es un buen modo de acercarnos de una clase de lengua castellana a una experiencia auditiva diferente de la voz del profesor. También nos propone una parte que es de debates y actividades porque los episodios nos permiten comparar, digamos, los enfoques, nos permiten también generar un poco de escritura propia y nos da la posibilidad de que cada uno vaya interpretando, pues, digamos que de manera diferente las temáticas que allí se plantean. Lo otro que nos favorece es la escucha activa y la reflexión crítica porque nos invita a comparar como las interpretaciones que cada uno le da al cuento o a las temáticas pues que allí se abordan y nos discute y nos permite también discutir los elementos narrativos que allí se plantean en cuanto a estructura y en cuanto a esquema también, digamos, de la forma de abordar un texto. Es considerado también literatos como un recurso complementario, porque para una clase de literatura como tal y de análisis literario, digamos que nos plantea cuál es, como venía diciendo, el esquema básico para poder entender bien un texto y tener una comprensión de lectura pues óptima. Y en último lugar, deriva en algo que es muy potente para los estudiantes, que tiene que ver con la escritura creativa. Es un apoyo grandísimo porque lo que el autor hace, y bueno, lo que el presentador hace, es que nos explica cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los procesos creativos de los autores para llegar a consolidar su obra. Entonces, les da a los estudiantes como todas estas herramientas en donde se cuenta lo bueno y se cuenta lo malo también de cómo es que funciona el universo de la literatura. Cómics en la enseñanza, creatividad que transforma el aula. Veremos cómo los cómics son más que historias, así como ven en la presentación, son una herramienta visual inclusiva, motivadora, que conecta pues con los intereses de los estudiantes y transforma la manera de enseñar. Ahora bien, ¿por qué usar los cómics en el aula? Como pueden ver en el gráfico en pantalla, los cómics nos enseñan pues de forma visual, divertida, integrando textos e imágenes para dar sentido pues a nuestras ideas. Fomentan esa comprensión lectora, ese pensamiento crítico y esa creatividad que tanto buscamos en los estudiantes. Además, vemos cómo se adapta a distintos estilos de aprendizaje y son ideales para proyectos interdisciplinarios que combinan historia, literatura, ciencia y arte. Vemos entonces que el cómic tiene unos orígenes, vemos cómo en 1842 la revista Push popularizó esas caricaturas satíricas. En 1895 vemos cómo The Yellow Kids introdujo globos de diálogo, marcando el inicio del cómic moderno en Estados Unidos. En 1938 vemos cómo las historietas de Superman abren la era dorada de los superhéroes y marcó en gran medida lo que hoy conocemos como los cómics contemporáneos. Ahora bien, los cómics pues tienen unos beneficios, sobre todo beneficios en el aula. Entre ellos tenemos que motivan y captan la atención de nuestros estudiantes, cosa que siempre buscamos. Favorece esa comprensión oral, escrita y visual. Otro aspecto es que ayuda al desarrollo de las habilidades narrativas y organizan los hechos en forma secuencial. Transmiten valores, emociones, representan también esa diversidad y facilitan el pensamiento crítico pues de manera accesible. ¿Cómo hacer un cómic?
pues muchas veces creemos que es muy complejo, así como lo vemos aquí en la imagen que les estoy compartiendo, pero es mucho más sencillo de lo que pensamos. Entre las estrategias o tips están que hay que definir un objetivo, usar un lenguaje visual sencillo y textos breves. Hay que situar la historia que vamos a contar en un contexto cercano, conocido preferiblemente por nuestros estudiantes, organizar con un inicio, un conflicto y la resolución de ese conflicto. Aprovecha pues las herramientas digitales que conozcas. Si eres bueno a mano alzada, pues hazlo a mano alzada, y si no, hay herramientas digitales como Canva o PowerPoint. Fomentar la participación de nuestros estudiantes obviamente es súper importante para el desarrollo de esta actividad, y para nosotros como profe, evaluarla con criterios claros, conocidos por ellos, es muy importante. Además, se integra fácilmente en metodologías como proyecto, aprendizaje visual y gamificación. Pues finalmente vemos cómo el cómic es una herramienta versátil, motivadora, promueve la inclusión, la creatividad, el pensamiento crítico, enriquece ese proceso educativo formando estudiantes más críticos, empáticos e imaginativos. Ahora veamos el video como una herramienta didáctica en el aula. Quiero empezar con una escena. Un aula concentrada, estudiantes atentos, preguntando, relacionando ideas. Aunque es una utopía, esto es posible cuando usamos el video como herramienta didáctica. El video tiene un poder único: captar la atención, simplificar ideas complejas y adaptarse al ritmo de cada estudiante. Hoy les mostraremos por qué el video no es solo una herramienta tecnológica, sino una experiencia educativa transformadora. Para eso, veamos entonces las bases pedagógicas. Cabero en 2007 nos dice que los recursos audiovisuales median entre lo abstracto y lo concreto, facilitando aprendizajes significativos. De igual manera, Mayer, con su teoría multimedia, dice que la combinación de imagen y sonido potencia la retención hasta el 95%. Además, indica que la información visual se procesa 60.000 veces más rápido que el texto. Interesante dato, ¿cierto? Ahora veamos las ventajas del uso del video. Y encontramos 4. Accesibilidad sin límite. Los estudiantes pueden repetir, pausar y avanzar según su necesidad, favoreciendo la autorregulación del aprendizaje. También el video permite tener una motivación natural gracias a su riqueza audiovisual. Mantiene además la atención. De igual manera, la comprensión de fenómenos complejos muchas veces nos permite mostrar procesos invisibles al ojo humano, desde experimentos químicos hasta una situación social. Y por último, la personalización y la flexibilidad, puesto que cada estudiante puede aprender a su ritmo viendo un video. Pero, ¿cuáles son los tipos de video? Vamos a encontrar videos explicativos, los que nos permiten paso a paso explicarnos algo, ¿cierto? Detalladamente, útiles en áreas como matemática o ciencia. Los motivacionales, que muestran la aplicación real del aprendizaje. Los documentales, que aportan profundidad y perspectivas diversas. Los interactivos convierten al estudiante en protagonista. Los cortos y precisos, ideales para el microlearner. Ahora miremos cómo se utiliza el video como estrategia de uso didáctico. Recordemos que no basta con proyectar un video. Debe haber una metodología, debe haber un antes que me permita activar conocimientos previos con preguntas. Debe haber un durante que guíe con pausas e indicaciones lo que los estudiantes están viendo. Y debe haber un después que fomente la reflexión, los debates o la creación de nuevos videos por parte de los estudiantes. Recuerden que además el video no nos va a reemplazar como docentes. El video va a permitir potenciar
muchísimos conocimientos dentro del aula, enriqueciendo la interacción y la construcción conjunta del conocimiento. Es decir, que el video es mucho más que un recurso audiovisual. Es un puente entre la teoría y la experiencia, una puerta hacia el aprendizaje activo, visual y significativo.